Buenos días y feliz sábado para ustedes, amigos. Se acaba el 2023 y para nosotros que nos gusta estar informados, este es momento oportuno para hacer un recuento de lo que fue el año, las cosas más importantes, ponerlas en contexto y poder entender la secuencia de hechos que vivimos. Voy rápido con este resumen, así que presten atención. Última ceiba del 2022 fue esta. Se acabó el 2022 y el gobierno interino, y en esos días fue liberado Miguel Rodríguez Torres, y un día muy malo para Maduro fue el titular cuando estaban las protestas que iniciaron en enero este año. La primera parte de este año tuvo muchas protestas en calle de los trabajadores que después se fueron amainando. Una nueva protagonista, aquí está la profesora Elsa Castillo, que últimamente ha desaparecido. Viva la lucha popular, fuera la bota militar, eran las consignas. Estaba el pueblo obrero y trabajador en la calle. ¿Por quién votarás en unas primarias? Fue el título de esta ceiba, con esa imagen del Corcovado electrocutado por un rayo. Y ese día hicimos una encuesta. Faltaba mucho para las primarias, todavía no había ni siquiera fecha para las primarias, no sabíamos qué condiciones iba a haber, pero hicimos una encuesta y allí colocamos a los principales candidatos que había en ese momento. Y fíjense que ya en ese entonces, en ese momento, María Corina ganó esa encuesta con 64%. Y bueno, los demás candidatos que estaban en esa encuesta terminaron no participando. Capriles se inscribió pero se retiró. El Conde del Guácharo no participó. Guaidó no participó. Y Manuel Rosales tampoco se inscribió. Pero ya se veía una clara preferencia por el liderazgo de María Corina, seguida por Guaidó en esa encuesta. Y el lunes de protesta seguían no solamente los trabajadores, también los estudiantes en la calle. No queremos seguir comiendo vísceras mientras la familia Maduro come bien, decía este venezolano en un video que se hizo viral en redes. Y ahí está Casal. Mañana domingo vamos a hacer una encuesta para elegir a la personalidad del año en Venezuela. Va a haber varios postulados. Este es uno de los que podría ser candidato en esa encuesta a personalidad del año. El rector o el presidente de la comisión de primarias, Jesús María Casal, y dice, ese día hicimos una encuesta, queremos las primarias con o sin CNE. ¿Qué dijeron ustedes? Ustedes dijeron 70% dijo queremos una primaria sin asistencia del CNE. Eso a mí me preocupó. Yo era uno de los que dudaba de que pudiéramos hacer una primaria exitosa sin el CNE, pero la historia pues le dio la razón a ustedes, a la mayoría, que dijo vamos a primaria sin CNE. Ya el País de España perfilaba a María Corina en esta entrevista de Alonso Moleiro, la llamaban la dama de hierro, pero estábamos solamente en febrero, faltaba mucho todavía para las primarias. Aquí Biden dice el 3 de marzo que Venezuela y Maduro siguen siendo una amenaza inusual y extraordinaria, y mantuvo las sanciones que vienen desde el 2015, desde el gobierno de Barack Obama. Y el salario mínimo en $5 en Venezuela. Fotos, siguen los trabajadores en la calle luchando por sus mejoras. Docentes venezolanos pasan hambre con un salario de 20 al mes, dice Bloomberg, y un video realmente dramático. Aquí en esta foto de uno de los de Navalny, dice el Departamento de Estado niega que Estados Unidos esté negociando canjear a Alex Saab por presos. El primer titular de ese día lo ponemos por aquí. Ya sabemos lo que pasó al final con esta historia. Y aquí este fin de semana dice pelea entre bandas chavistas, porque empezaba una cosa extraña. Empezaban a meter presos y a llevarse a altos dirigentes chavistas, y en la foto está UBS y Credit Suisse. Fue un fin de semana donde las autoridades financieras suizas tuvieron que hacer un trabajo intenso para que el UBS absorbiera Credit Suisse y evitar una crisis bancaria, que se propagara la crisis bancaria que ve en Estados Unidos a Europa. Pero había una pelea entre bandas chavistas. Al día siguiente decimos, ¿dónde está el Aizami? No decía nada, no aparecía mientras estaban llevando a su gente. Ahí está Hugh Roa, que fue detenido ese día. Y al día siguiente el titular fue cayó el Aizami fuera de PDVSA. Desde ese día no sabemos nada. Perdido en acción, tal vez protegido por el régimen. Bueno, silencio de ultratumba. Van pasando los días y nada que aparece el Aizami. Mientras tanto seguía la gente en la calle. Decían si hay para robar, hay para pagar. Los trabajadores y los jubilados. Y bueno, una tragedia de los migrantes allí en Ciudad Juárez. 39 muertos en un incendio en un centro de migrantes, muchos de ellos venezolanos. Una de las muchas tragedias que vimos durante el año con migrantes, lamentablemente. Y seguían cayendo peces gordos. Los presidentes de la CBG y de Sidor, aliados de Tarek El Aizami, también cayeron. Y no nos atrevemos a señalar a nadie. Diosdado Cabello, que vive disparando a diestra y siniestra en su programa, que acusa a inocentes, acusa a opositores, pues cuando le preguntaron por el Aizami, dijo no nos atrevemos a señalar a nadie. Y fíjense que en esos días también cayó Álvaro Pulido, el socio de Alex Saab, nada más y nada menos. Se lo llevó preso el régimen de Maduro.
Y dice aquí que el movimiento Free Alex Saab, es decir, la esposa de Alex Saab, pues estaba de acuerdo con la detención de Álvaro Pulido, cayó en desgracia con la trama de PDVSA Crypto. Y hay una encerrona en Washington, y decimos aquí desde La Ceiba, no es para presionar a Maduro precisamente porque Brasil, Lula, Colombia con Petro, Argentina, estaban presionando al gobierno de Estados Unidos para que desmontara sanciones. Por eso nosotros hemos dicho desde aquí, hay que presionar a esos mismos señores, empezando por Petro, para que presionen a Maduro para lograr unas elecciones democráticas en Venezuela. Bueno, otro de los presos en la trama de corrupción de la ISAMI murió, aparentemente se suicidó, pero nos preguntábamos en La Ceiba, ¿realmente se suicidó? Y al día siguiente su madre y su hermana dicen, señores, había hematomas y signos de tortura, él no se suicidó. Bueno, el premio Cervantes, pues llenos de orgullo, teníamos aquí una foto del maestro Rafael Cadenas, y al día siguiente no podíamos aguantar la tentación de abrir otra vez con el maestro con esta foto recibiendo el premio. Y, perdón, en esa misma foto vemos que el titular del día era Guaidó salía al exilio y Maduro no iba a regresar a la negociación en México. Otra tragedia con migrantes, esta vez fue un arrollamiento en Texas. Esa camioneta se llevó a 6-7 personas que estaban en una parada de autobús, algunos de ellos venezolanos lamentablemente. Murió tras comer basura, una noticia que impactó y que fue primera plana de varios periódicos, y aquí en este caso en concreto, en esa foto, la BBC de Londres. Y fíjense esta portada de La Ceiba del 16 de mayo, mala influencia de Rusia y Venezuela en el Caribe. Y es que la ministra de Defensa de los Países Bajos, de Holanda, visitó el Caribe y dijo, señores, la influencia de Rusia y de Putin en Venezuela es una amenaza para el Caribe. Qué buena declaración y qué cierta resultó, visto lo que ha pasado después en el Caribe y con toda la tensión entre Venezuela y Guyana, donde Irán y Rusia parecen estar cruzando los dedos para que haya un enfrentamiento militar y se enreden las cosas aquí en el Caribe. Sin colores partidistas, dice Casada, en la primaria no va a haber tarjetas de partidos, van los candidatos con su nombre y su apellido. Murió Tina Turner y por supuesto le dimos una foto de primera página. Y un chasco, las elecciones de la UCB que tuvieron que ser repetidas por mala organización. No se puede tapar el sol con un dedo, dijeron estos dos presidentes, Boric y Lacalle Pou, cuando Lula dijo que en Venezuela no había una crisis humanitaria, ni se vieron los derechos humanos, que lo que hay es un problema de narrativa. Y estos señores le dijeron, señores, por favor, Lula, olvídate de eso, no se puede tapar el sol con un dedo. Se fue y no vamos a extrañar, dijimos, al infame ex embajador de Colombia en Venezuela que cayó a raíz del Niñera Gate, Armando Benedetti. Y bueno, la realidad es más fuerte que la narrativa, entre comillas, de la que dice Lula, y todos los medios siguen reflejando la gigantesca crisis humanitaria en Venezuela. Entre la rabia y el trago, pues Armando Benedetti reconoce que metió la pata. La verdad, eso fue lo que hizo. Y el fiscal de la CPI estuvo por aquí, por Caracas. Seguimos esperando que la CPI continúe sus investigaciones. Finalmente hubo las elecciones en la UCB y el chavismo quedó detrás de la ambulancia. Y bueno, después repentinamente renunciaron a los rectores del CNE. Algunos habían dicho que era el mejor CNE que teníamos en 20 años. Y bueno, los renunciaron. Al día siguiente nos preguntamos si además estaban silenciados porque no había una posición oficial, al menos de los rectores que representaban allí los intereses de la oposición. Jesús María Casal ante esto dijo, Venezuela cuenta con nosotros, con la Comisión Nacional de Primarias, que hizo un gran trabajo, y dijo, aunque se hayan volado el CNE, nosotros seguimos adelante. Y después el rector Picón pues apareció y dio una declaración diciendo, nada debe apartarnos de la ruta electoral. María Corina Machado fue y se inscribió para las elecciones primarias. Al día siguiente se inscribió Enrique Capriles Radonsky y en el titular decíamos, puñalada por la espalda, denuncia a Putin. Había un levantamiento del grupo Wagner contra Putin que intentaba derrocarlo, pero que terminó muy mal, como lo vaticinamos, por cierto, en el editorial de ese día. Y aquí este día tuvimos que abrir con una noticia extraoficial. En La Ceiba solamente vamos con noticias confirmadas, pero este día, por la importancia, tuvimos que decir extraoficial. La Contraloría de Venezuela va a ratificar la inhabilitación política contra María Corina Machado a solicitud de una petición de información que hizo un diputado Brito, y abrimos con esa información. Efectivamente se corroboró, fue así, y al día siguiente respondió María Corina, señores, lo lamento, pero esto no tiene vuelta atrás, y siguió adelante su camino en las primarias.
Hubo reacciones, dijo la Comunidad Europea, socava la democracia y profundiza la crisis, la inhabilitación de María Corina, totalmente de acuerdo. Y dice María Corina, a Joe Biden le ha faltado firmeza y claridad con la situación venezolana. Tal vez todas estas cosas, aunado al triunfo de María Corina en las primarias, es lo que hizo que el gobierno de Biden haya cambiado esta tónica y últimamente ha estado negociando con Maduro, pero incluyendo la habilitación de María Corina y el tema electoral en esas negociaciones. Y ahí está la foto de Diego Padrón, quien fue nombrado cardenal por el Papa. Buena noticia para los venezolanos. Van con todo contra la primaria, seguían los ataques. Aquí está Luis Ratti, a quien le hemos dado el sobrenombre de lavaperros, una palabra que está en el diccionario de la Real Academia Española, que es una marioneta de Maduro y lo que hacía era atacar y atacar la primaria como muchos otros. La inhabilitación a María Corina debió ser un punto de inflexión para Estados Unidos, dijo Elliot Abrams, y así lo creemos nosotros. Y este punto vuelve a estar de relieve ahorita. Si el Tribunal Supremo de Justicia llegara a inhabilitar definitivamente a María Corina Machado, tiene que ser un punto de inflexión para el mundo, para Estados Unidos, para Europa, para los países democráticos y para todos. La Unión Europea, Argentina, Brasil y Colombia instaron a Venezuela a retomar el diálogo para las elecciones. Ahí vimos una reunión con Macron, con Lula, con el presidente Fernández de Argentina, con Petro. Pues estos son países que tienen que presionar a Maduro para una elección. La decadente industria petrolera de Venezuela causa estragos al medio ambiente, fotos dramáticas del New York Times, y no había ocurrido el desastre que a esta hora hay en el Palito, donde se volvieron a derramar miles de barriles de petróleo. Tanto que hablan de ecosocialismo y tonterías de esta en el régimen, un desastre ambiental. El venezolano que diga que quiere sanciones es un loco, dijo el presidente de Fede Cámaras. Y entonces nosotros hicimos una encuesta y les preguntamos a ustedes sobre las sanciones, y el 76% de ustedes dijo que estaba de acuerdo con mantener las sanciones, no desmontarlas, o por lo menos no a cambio de nada, sino de una negociación. No están dadas las condiciones, dijo esta señora que era la vicepresidenta de la Comisión de Primarias y renunció. Tremendo papelón el que hizo, renunció en un intento, creo yo, por sabotear las primarias, y la plataforma unitaria rechazó el levantamiento unilateral de las sanciones contra el régimen. Es decir, la plataforma unitaria dijo, ya vimos la encuesta, lo que dijeron ustedes en esta encuesta, no hay que levantarlas a cambio de nada. Eso dijo la plataforma unitaria, rechazó el levantamiento unilateral de las sanciones. Hay una foto allí de Mario Villarroel, quien era presidente de la Cruz Roja y a quien se rasparon. Y si gana un candidato inhabilitado, debe allanarse el camino para las presidenciales, dijo Jesús María Casal cuando se lo preguntaron. Y la represión, señores, dijimos al principio del año, muchas protestas laborales y jubilados, trabajadores en la calle. Eso se fue silenciando. Esto es parte del asunto, de la respuesta. Ahí están criminalizados por protestar, líderes sindicales, presos, secuestrados por el régimen. Candidatos a las primarias suscribieron el programa mínimo de gobierno, y una foto del expresidente de Fede Cámaras, Cusano, quien fue nombrado por el Tribunal Supremo de Justicia como nuevo presidente de la Cruz Roja de Venezuela, después que volaron de allí a Mario Villarroel. Javier Milei dio una sorpresa, capitalizó el voto protesta, ganó las primarias en Argentina. Elvis Amoroso, el que como contralor inhabilitó a un montón de opositores, incluyendo a este servidor, ese es el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Y bueno, quinta columna fue el título de esta ceiba, en donde otra vez María Corina Schiategui, que había renunciado a la comisión de primarias, vuelve con su ataque y su crítica a la primaria. Otra vez al día siguiente, guerra contra la primaria. Miren todos los micrófonos, todos los medios para decir que la primaria iba a ser un fracaso, que no se podía hacer y que no estaban dadas las condiciones. De nuevo, qué papelón. Y los bonos venezolanos suben. Eso lo pusimos aquí, primera página. Inversionistas apuestan a la distensión con Washington porque el Financial Times empezó a filtrar información. Y cuando nosotros vimos que los precios de los bonos venezolanos empezaron a subir, dijimos, mire, ya no es lo que la gente dice, es lo que están haciendo con su dinero. Alguien está comprando bonos, y esto quiere decir que hay indicios de una negociación, de un posible acuerdo, levantamiento de sanciones, como en efecto fue. Por eso abrimos la ceiba el 12 de septiembre con esto. Sí hay negociaciones, a los pocos días se confirma por varios medios. Ya hay boleta para la primaria. Estos fueron los candidatos. Baltasar Porras, otro, la iglesia, defiende que se permita una elección primaria en Venezuela. Aumentan las tensiones entre Guyana y Venezuela. Fíjense, ya 21 de septiembre es el titular principal. Ya Maduro iba preparando su coartada para después de las primarias. La Asamblea Chavista convocará un referendo consultivo. Todos estos son los pasos previos para el conflicto con Guyana. Consejo Nacional Electoral y la Comisión de Primarias se reunieron. Se reúne la comisión con el nuevo CNE, presidido por Amoroso, que le da un caramelo envenenado a la plataforma unitaria. El primer 40-70 de la historia, Ronald Acuña, gran año para Acuña, otro de los que podría ser candidato en esa encuesta que vamos a hacer mañana para el personaje o la personalidad del año en Venezuela.
El CNE propuso, caramelo envenenado, primaria para el 19 de noviembre, cambien la fecha, retrásenla. Y por supuesto esto era inaceptable para la oposición. La oposición rechazó posponer las primarias, gran decisión. Una vez más, buen trabajo de la Comisión Nacional de Primarias. Y señores, después de un día trágico, estalló la guerra en Medio Oriente, un ataque sorpresa de Hamas a Israel con saldo trágico que cambió la dinámica política en el Medio Oriente. Capriles retiró su candidatura y dice Efecto Cocuyo que habló de su inhabilitación como un obstáculo para seguir adelante. Y bueno, rapidito antes de las primarias se reunieron una vez más la plataforma unitaria y Maduro para hacer acuerdos en Barbados. Gobierno y oposición retoman negociaciones. Estados Unidos levanta temporalmente sanciones contra Venezuela. Todas estas cosas pasaron muy rápido. Hubo negociaciones para que pudiese haber unas primarias, para que Maduro no impidiera la ejecución de las primarias. Y la primaria comenzó, llegó el gran día. Aquí está el primer votante en Australia. Esa fue foto de apertura y al día siguiente el resultado. Gloria al bravo pueblo. Gran evento. Ahí está la ganadora, María Corina Machado. El gran perdedor, ¿quién fue? Nicolás Maduro. Y citarán a Casal y Camero por acusación de fraude en la primaria. Por supuesto, el golpe fue muy duro para Maduro, que salió a perseguir y a amenazar. La ONU pide respetar los acuerdos de Barbados, proteger la ruta electoral y democrática. La Fiscalía después citó a miembros de la Comisión Nacional de Primaria. Ahí están Casal, Mildred Camero y Roberto Abdul, que terminó siendo secuestrado unos días después por el régimen. El TSJ del régimen falló contra las primarias, una sentencia, una payasada de unas primarias que habían sido un éxito y que ya habían en todo caso generado los efectos políticos que iba a generar y que no podían ser borrados. La soberanía nacional no se consulta, se ejerce, fue lo que le dijo María Corina a Maduro cuando planteó el referéndum. Hoy comienza la reconstrucción de Argentina, dijo Milei cuando ganó la elección argentina. María Corina propone suspender el referéndum sobre el Esequibo, que era inútil y absolutamente innecesario. María Corina dice no es momento de politiquería irresponsable. La Unión Europea también alivió sanciones al régimen de Maduro. Llegó el día del referéndum de Esequibo, buenas declaraciones de Juan Pablo Guanipa. Autogol, fue un desastre el referéndum, se quedó solo Nicolás Maduro, muy poca participación, ni siquiera el propio chavismo se movió a votar en el referéndum. Maduro amenaza a la oposición tras el referéndum. Bueno, obviamente le fue mal, fue una mala reacción. Aquí está orden de captura al equipo de María Corina Machado, están los 4 perseguidos. Abdul se lo llevaron, como ya les dije. Estados Unidos realiza maniobras militares con Guyana, sube la tensión, se reúnen. Bueno, Roberto Abdul fue presentado a escondidas ante un tribunal de terrorismo. Increíble esto. Viva la libertad, carajo, dijo Milei cuando asumió la presidencia de Argentina y así firmó el libro del Congreso de la Nación. Y fíjense, con la tensión con Guyana se reunieron Maduro y Irfan Ali y acordaron no ir a guerra por el Esequibo. María Corina sacudió el tablero. Esta fue una jugada que nadie se esperaba a última hora. De la mano de la negociación con Estados Unidos fue al TSJ a meter un escrito exigiendo que se aclare el tema de su habilitación. María Corina descarta que Blay la sustituya como candidata. En estos días hicimos varios editoriales. Si no lo leyeron, búsquenlo. Este día escribimos uno que se dice se acabó la guachafita. Al día siguiente dijimos a quién le toca hacer qué. Aquí hay muchos de nosotros tenemos roles que jugar en esta coyuntura. El trabajo no es de María Corina sola. Momento crucial para Venezuela es la hora de la comunidad internacional y ahí hay otro editorial. Memo a Borges, López, Capriles, Guaidó, Blay, Ramos Ayub. Todos tenemos que poner nuestro grano de arena aquí para lograr hacer valer la ruta democrática. Canje de prisioneros entre Estados Unidos y Maduro. Era un rumor confirmado. Estos 2 señores los liberaron por hora y media, pero los devolvieron al Licoide hasta el día siguiente, que efectivamente los canjearon y por Alex Saab, que ya está en Venezuela, producto de la negociación entre Biden y Maduro. Y María Corina reconoció que ella se involucró en la negociación complementaria para lograr objetivos democráticos, razón por la cual tenemos la esperanza de que en esa negociación se haya acordado su habilitación y que pueda proseguir en su camino hacia las elecciones presidenciales. Y la Contraloría ratificó al TSJ la inhabilitación de María Corina. Ahora el TSJ tiene que decidir y en esto cerramos el año. Así estamos hoy, señores, a la expectativa. Bueno, fue un año muy movido con muchas cosas. Espero que les haya gustado este resumen y bueno, seguiremos haciendo análisis. Voy a tratar los sábados de hacer videos como este para que vayamos discutiendo siempre pues la coyuntura en la que estamos. Saludos y buen fin de semana. Todo lo mejor para el 2024.